¿Qué comer o no comer para evitar el cáncer? Quédate a ver este vídeo. El cáncer es el gran mal de nuestra sociedad hoy en día. Por mucho que se investiga sobre él, no se consigue dar con la clave del tratamiento que salve el 100% de las vidas de las personas que enferman por esta causa. Por eso, trabajar sobre la prevención va a ser clave para intentar esquivarlo. No te pierdas este vídeo donde vamos a hablar de los alimentos apropiados para evitar el cáncer. Bienvenidos a Physiolution, vuestro canal de salud y bienestar de confianza. Soy Andrea Bretones, la persona encargada de la sección de nutrición dentro de los centros Physiolution. Lo primero que tenemos que dejar claro es que el cáncer no se trata de la misma manera que se previene. El estilo de vida y la alimentación van a ser cruciales en ambos casos, pero si ya lo padecemos no podemos basar todas nuestras esperanzas en un buen estilo de vida, ya que el estilo de vida no es el único factor que influye sobre esta enfermedad. Porque por este razonamiento podríamos pensar que una persona que tuviera buenos hábitos no enfermaría nunca de cáncer, y esto no es así. Multitud de personas que se cuidan, que llevan a cabo una vida activa y que trabajan en su mundo emocional, aún así sufren de esta enfermedad. Es como si dijéramos que por ponernos el cinturón de seguridad nunca tendríamos un accidente de coche. Y sabemos que esto pues no es así. Pero si bien es cierto que si nos ponemos ese cinturón de seguridad tendremos menos posibilidades de tener un accidente grave o de morir en ese accidente. Porque realmente, como os digo, entran otros muchos factores en juego. Factores que en algunos casos incluso salen de nuestra capacidad de comprensión o de nuestro abordaje terapéutico. Por eso debemos ponernos en manos de un profesional para que nos guíe en cuanto a la medicación o el tratamiento que debemos llevar a cabo si padecemos la enfermedad. Pero en este vídeo vamos a hablar sobre todo de prevención, de cómo basarnos en unas buenas pautas alimentarias, cómo esto puede hacer que compremos menos papeletas para que nos toque tener cáncer. Señala el American Institute for Cancer Research, que es un colectivo muy reputado, que el 47% de todos los cánceres colorectales, fijaros, segunda causa de cáncer en España después del cáncer de pulmón, podría prevenirse siguiendo una dieta sana, realizando ejercicio, evitando el exceso de peso, el alcohol, el tabaquismo. Fijaros que estamos hablando de la mitad de los casos de cáncer. Quizá otros, como el tumor cerebral, tienen menos que ver o tienen menos relación con el estilo de vida y la alimentación. La página web del Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer señaló que 4 de cada 10 cánceres son prevenibles. Estudios realizados por el Global Burden of Disease, una entidad de referencia, detalló que el número de fallecimientos, 9 de los 10, están directamente relacionados con el estilo de vida. Alta presión sanguínea, tabaquismo, el exceso de peso, el consumo de alcohol, la glucosa alta, o por ejemplo el colesterol, la contaminación, baja actividad física o el bajo consumo de alimentos como hortalizas y bajo consumo también de frutas. Si nos fijamos, de todo esto que hemos hablado, 9 de los 10 tienen que ver directamente con el estilo de vida y la alimentación. El cáncer es natural. Sabemos que son mutaciones de las células en las que influye la genética, la edad, el estilo de vida, pero no todas estas están bajo nuestro control. Vamos a detallar las que sí lo están, revelando las claves para prevenir el cáncer. Es decir, respecto al símil que hacíamos antes con el coche, vamos a abrocharnos el cinturón. Pero antes debemos saber cuáles son los mecanismos metabólicos del cáncer, es decir, lo que las células cancerígenas les gusta para poder desarrollarse. Vamos a enumerarlos y después los vamos a ir desarrollando. El primero, a las células cancerígenas les gusta consumir glucosa. El segundo, les gusta una baja presencia o baja cantidad de oxígeno ambiental. Tercero, les gusta un entorno ácido a esas células. Y cuarto, la proteína ayuda a activar el crecimiento tumoral. La primera pauta es bajar nuestros niveles de glucosa en sangre. Esto es algo que ya se ha demostrado en numerosos estudios científicos. Las células cancerígenas se alimentan de glucosa. Entonces, ¿por qué seguimos haciéndolo mal? Por ejemplo, lo demostró el premio Nobel Otto Warburg en 1931, en su tesis La causa primaria y la prevención del cáncer. Desde entonces, habéis visto que ya han pasado unos cuantos años
y cada vez comemos peor. Y no me estoy refiriendo solamente al azúcar común, que ya es verdad que hay mucha gente que no lo consume, sino que también me estoy refiriendo pues, a alimentos como son las harinas refinadas, el pan, la pasta o por ejemplo la patata, consumidos habitualmente y sobre todo por encima de las necesidades de nuestro cuerpo. Por otro lado, cuando consumimos glucosa, hacemos que se libere insulina, una hormona que ayuda también, ayuda a atrapar esa glucosa, a meterla dentro de las células, y esta insulina también está relacionado y favorece el crecimiento celular. Al igual que este científico demostró que la célula cancerosa vive en un ambiente cargado de glucosa, también demostró que vive en un ambiente carente en oxígeno. Y con esto vamos al segundo punto. Es muy importante, nuestras células sanas necesitan oxígeno para vivir y para alimentarse y para reproducirse adecuadamente. Mirad, si nos imaginamos una célula, esta célula está cubierta de una membrana lipídica, es decir, una membrana de grasa. Y dentro de esas membranas hay un mineral muy importante que es el magnesio. Este mineral tiene una carga eléctrica concreta, una carga eléctrica positiva. Si nos imaginamos al lado otra célula también con su membrana y con su magnesio en la membrana, veremos que al intentar juntarlas son dos cargas positivas y esto va a ser como cuando intentamos juntar pues, un imán por el mismo polo, ¿no? Intentamos juntarlos por el mismo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que se van a repeler. Esto mismo ocurre entre nuestras células. Hay una pequeña repulsión. Esto hace que la célula pueda recibir mejores nutrientes y pueda sacar mejor las toxinas. De esta manera le puede llegar mejor el oxígeno. Por el contrario, una célula que no tiene espacio vital, que se solapa con las demás, que tiene a su alrededor, esto hace que al solaparse unas con otras, porque les falta magnesio, les llegue menos oxígeno, les lleguen menos nutrientes y por lo tanto la célula tenga que mutar. Es simplemente una cuestión de supervivencia. La célula está haciendo lo que sabe hacer para sobrevivir. Por tanto, nuestras células, como os digo, necesitan un espacio vital para poder desarrollarse adecuadamente. Deberíamos prestar atención a consumir más cantidad de magnesio, alimentos que contengan magnesio, como por ejemplo son los frutos secos, las semillas, los cereales integrales, las legumbres, las verduras, o si no, en su defecto, consumir suplementos de magnesio, como es el citrato de magnesio o el gluconato de magnesio. Y esto deberíamos hacerlo habitualmente. El tercer punto, hemos hablado de que es un entorno ácido, ¿no? Donde le gusta vivir a estas células. Por tanto, conviene a través de la alimentación alcalinizar el organismo para que no se encuentre un medio favorable para desarrollarse, es así de sencillo. En uno de los vídeos del canal os hablé con detalle de la alimentación alcalinizante. Podéis visualizarlo para entrar en detalle de estos alimentos. Aún así os diré que la base son alimentos frescos y muchos vegetales crudos, aparte de comer en nuestra dieta proteínas de alta calidad. Pero eso sí, en su justa medida. Y aquí viene el cuarto punto. No sobrepasar la cantidad de proteína que tenemos que tomar al día. La proteína activa una ruta de proliferación celular llamada ruta mTOR. Pensarlo, si las proteínas son ladrillos de nuestras células, si yo le doy muchos ladrillos, el cuerpo pues va a querer construir muchas casas, ¿no? Es bastante sencillo. Por eso, para controlar la producción celular, conviene no sobrepasar las necesidades particulares de cada uno de proteína. Según la Organización Mundial de la Salud, serían 0,8 gramos por kilo de peso al día por persona. Y a partir de ahí, en función de la actividad física que vayamos haciendo, tendremos que ir calculando las necesidades. Para saber las necesidades concretas, conviene pues, que sea algún profesional cualificado el que nos haga ese cálculo para que sepamos exactamente cuánto tenemos que tomar y no sobrepasemos. Como conclusión, diremos que la alimentación adecuada va a ser fundamental para que el paciente tenga más calidad de vida, para que afrontes mejor el tratamiento o para que superes mejor la enfermedad. Bajar los niveles de glucosa en sangre, oxigenar las células, alcalinizar el medio y no sobrepasar las cantidades de proteína diarias. Aparte de esto, podríamos potenciar y consumir más vegetales que van a ser específicos y que se ha visto que tienen moléculas activas que luchan contra el cáncer, como es el brócoli, la coliflor, las coles de Bruselas, las zanahorias, la cebolla y el ajo. Frutas de colores llamativos y frutos secos. Si tienes dudas sobre tu alimentación o sobre tu salud en general, ya sabes, aquí estoy. Y si quieres una consulta personalizada, solicita tu cita online haciendo clic en el enlace que aparece en la descripción de este vídeo. Como siempre, si te ha gustado dame un like, no dejes de suscribirte al canal. Nos vemos hasta la curación y más allá.